Hola, ¿qué tal amigos? Un placer de nueva cuenta saludarles. El día de hoy traigo para ustedes un nuevo video tutorial. Esta vez es acerca de la validación de datos. ¿Cómo podemos definir la validación de datos? La validación de datos es una configuración que nos ayuda a delimitar los valores que se pueden permitir entrar dentro de una celda. Es decir, la validación de datos nos indica qué datos se pueden introducir y qué datos no. Es decir, se establece una condición acerca de los datos que son válidos y los que no lo son. Para crear una validación de datos en una celda, nos dirigimos a la ficha datos. Dentro del grupo herramientas de datos presionamos el split button que dice validación de datos. Dentro de este split button hay un menú, presionamos el botón que dice validación de datos. Por defecto, en todas las celdas de la hoja de cálculo se permite la entrada de cualquier valor, sea de texto o sea numérico. Cualquier valor es válido para dichas celdas, para cualquiera de las celdas dentro de la hoja de cálculo, antes de que se pudiera hacer una configuración de validación de datos. Vamos a ver varias validaciones. Tenemos la de número entero, que nos permite la entrada de números únicamente enteros que tengan un valor mínimo o que tengan un valor máximo, o bien que no esté entre un valor mínimo o un valor máximo, que es igual a un valor determinado, que sea menor que un valor, que sea mayor que un determinado valor, menor o igual que. Estas condiciones las podemos modificar. Número decimal tiene exactamente las mismas condiciones, solo que solo se permite la entrada de valores decimales como 0.1, 0.4, 0.8, 1.16, 1.14. Luego tenemos aquí un tipo de validación que es lista. Para ello necesitamos un origen, es decir, un rango de celdas, y solamente se permite la entrada de los valores que se encuentren dentro de dicha lista. Luego tenemos la validación por fecha, que solo permite la entrada de determinadas fechas, que puede ser dentro de un rango, que no esté dentro de un rango, que no sea igual a determinada fecha, o que sea menor que una determinada fecha. Luego tenemos la validación por hora, una determinada hora que escribamos, por el tamaño del texto, es decir, por el número de caracteres. Y por último, la personalizada, en la que se debe especificar una fórmula. Vamos a pasar a un primer ejemplo que es acerca de números enteros. En este caso vamos a permitir la entrada de valores entre el número 1 y el número 8, como acabo de escribir en este momento. Un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 8. Es decir, que solo se puede permitir números que sean mayores que 1 y que sean menores que 8. Damos clic en el botón que dice aceptar y vamos a probar dicha validación. Si un valor no es válido, no se va a permitir la entrada de dicho valor. Si escogemos un número menor a 1, como por ejemplo el número 0, o un número negativo, no se permitirá la entrada. En cambio, si se utiliza el valor mínimo de 1 o el valor máximo de 8, se permite la entrada, así como un valor intermedio como el número 5, pero si se utiliza un número mayor, como por ejemplo el número 15, entonces no se permite la entrada. Ahora bien, dicha validación solo permite la entrada de números enteros. Si elegimos un número decimal que incluye decimales como por ejemplo 0.1, no se va a permitir la entrada. Este mensaje que aparece en pantalla nos indica que se ha cometido un error, que el valor que introdujimos no cumple con las características de la condición establecida en la validación de datos. Valor no válido: el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Presionamos cancelar, introducimos un valor válido, introducimos un valor válido, ¿sí? Y ahora vamos a ver un nuevo ejemplo dentro de esa misma celda, que es con números decimales. Un ejemplo sencillo:
un valor mínimo de 0.1 y 0.8 aplica de manera similar a los números enteros, solo que esta vez se deberá utilizar números decimales entre 0.1 como valor mínimo y 0.8 como valor máximo, que sean mayores a 0.1 y que sean menores a 0.8. Si colocamos un número válido como por ejemplo 0.1, 0.8, un valor intermedio como 0.5, se va a permitir la entrada de dicho dato. Si escogemos un número menor a 0.1 como por ejemplo el número 0 o un número negativo como el número menos 5, no se va a permitir la entrada. Si colocamos un número mayor a 0.8 como por ejemplo el número 1, no se permite la entrada, o un número mayor y decimal como por ejemplo 1.5, no se permite la entrada. De esta manera ya llevamos dos ejemplos de validación de datos, esta vez por número decimal. Ahora vamos a escoger la validación de datos por lista, pero antes de ello tenemos que crear una lista de datos. Dentro de esta misma celda vamos a crear un cuadro de lista, una lista. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: ya nos encontramos, regresamos a la ficha de datos, herramientas de datos, validación de datos, nuevamente validación de datos, y ahora vamos a escoger permitir lista. Origen, aquí en origen tenemos que colocar un rango de celdas y lo vamos a seleccionar presionando este botón y luego seleccionando el rango de celdas que va de J4 a J18 como aparece aquí, y luego nuevamente presionamos el botón para expandir el cuadro de diálogo y ahora vamos a presionar el botón que dice aceptar. De esta manera, si presionamos el cuadro de lista, tenemos cada uno de los valores de esta lista que se pueden introducir bien directamente o a través del uso de dicha lista, que podemos utilizar la barra de desplazamiento y escogemos algún valor determinado. De la misma manera que para los valores enteros, si introducimos un valor menor, un número negativo o un número mayor al rango, por ejemplo 16, si introducimos un valor decimal, no nos va a permitir la entrada de dichos datos. Es decir, aquí la condición para la validación de datos es que únicamente se permita la entrada de estos valores, que curiosamente son similares a la validación de datos por número entero. Vamos a ver un nuevo ejemplo con validación de datos dentro de la misma celda. Esta vez vamos a ver lo que es fecha, pero vamos a definir que únicamente nos permita una sola fecha. En este caso vamos a decir que sea la fecha de hoy, forzosamente tiene que ser la fecha de hoy. Por ejemplo, 3 de marzo del 2015. Si escogemos la fecha 2 de marzo del 2015, no se va a permitir la entrada de dicho dato. Si colocamos 3 de marzo del 2015, se va a permitir. Pero si colocamos una fecha distinta, como por ejemplo el 15 de enero del 2016, se permite la entrada de dicho valor. Aquí vamos a cambiar un poco. Aquí dijimos que solo se permite la entrada de datos de fechas iguales al 3 de marzo de 2015, o sea, solo se permite la entrada de un valor. Aquí estamos diciendo que solo se permite la entrada de fechas mayores que el 3 de marzo del 2015. Aquí ya está introducido dicho valor, pero si lo quitamos y lo volvemos a poner, no nos permite la entrada de dicho dato, porque ese dato no es mayor al 3 de marzo de 2015. Si introducimos un valor mayor, como por ejemplo el 5 de mayo del 2015, nos permite la entrada.
Si introducimos un valor menor, como por ejemplo el 1 de enero del 2015, no nos va a permitir la entrada. Aquí también se establece un rango que va desde el 3 de números de fechas mayores al 3 de marzo del 2015 hasta una fecha en el infinito. O bueno, digamos, tal vez no en el infinito, pero hasta lo que permita el sistema. Luego vamos a ver una nueva validación de datos, que esta vez es por longitud de texto. Nos saltamos la de hora porque es similar a la de fecha. Longitud de texto, que por ejemplo aquí sea igual a 8, que sea igual a 8. Si introducimos una palabra, por ejemplo texto, está muy corto. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué palabra tiene 8 letras? Calibrar tiene 4, 5, 6, 7, 8. Calibrar es la palabra que nos puede permitir entrar. Con esto he concluido este video tutorial respecto de la validación de datos. Todavía nos faltó la validación de datos por fórmula, pero por el momento cubrimos una gran cantidad de validación de datos. Espero que este video haya sido lo más claro posible y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.